Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos. Saludo muy especial en este día que nos ha regalado el Señor para estar en su presencia, para adorarle, bendecirle, agradecerle por tantos favores y su misericordia que es infinita. Amén. Hermanos, estamos súper bendecidos. Qué bueno que usted se diga en esta mañana: soy un hombre, soy una mujer, soy una joven, soy un niño súper bendecido. Amén. Y añádale ahí: porque tengo la gracia, tengo la sabiduría y tengo el poder de Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, gracias a Dios por la bendición que me conceden este día de compartir con ustedes la palabra. También estamos orando por el hermano Nelson. Él ya tenía unos compromisos adquiridos y pues como es normal, hay que dar cumplimiento a esos compromisos. Así que, como ustedes lo pueden ver, no está con nosotros hoy, pero ya regresará hoy, mañana creo. Y gracias a él por la confianza que me ha dado de poder dar la enseñanza hoy. También al Señor Jesucristo por su bondad infinita. Amén. Bueno, hermanos, vamos entonces a leer la palabra del Señor. Juan capítulo 14, leemos el versículo 12, lo vamos a hacer todos a una misma voz. Saludando también a todos los amigos que nos acompañan en este día. Es una bendición tenerles aquí con nosotros y que el Señor hable a sus corazones. También todos los niños, bueno, ya subieron por aquí, veo a Iris Santiago, a los jóvenes, las señoritas, todos los ancianos, amén. Juan capítulo 14, versículo 12. Leemos este versículo todos a una misma voz. Dice entonces la palabra de Dios: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. El tema, hermanos, que quiero compartir con ustedes es llamados para cosas grandes. Llamados para cosas grandes. Y yo sé que aquí hay jóvenes, hay hermanos que anhelan grandes cosas en Dios. Amén. Gloria a Dios. Y quiero, hermanos, entonces que me acompañen a hacer una oración en esta mañana. Que el Señor nos hable, que el Señor nos bendiga, que el Señor trate con cada uno de nosotros, que hable a mi corazón, a mi espíritu, que tenga un espíritu sensible a su palabra y pueda recibirla con gozo, con alegría, con regocijo. Ustedes van a orar por mí, yo voy a orar por ustedes. Amado Señor Jesús, aquí estamos en tu presencia, Señor, sedientos de ti, de tu palabra, Dios mío. Tú tienes lo que necesitamos, Señor. Tienes la sabiduría, tienes la gracia, tienes el poder. Tienes, Señor, la capacidad que nosotros necesitamos. En este tiempo necesitamos, Señor, levantarnos, tomar la bandera y tomar tu mano y decir: Señor, yo quiero ponerme en tu presencia. Quiero hacer algo para gloria y honra de tu nombre. Señor, bendice de una manera súper especial a tu iglesia. Háblanos, 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 mi Dios. Que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, hoy podamos tener un espíritu sensible a ti, Señor. Es en tu nombre, Jesús, es en tu nombre, Jesús.
Amén, amén. Y todos damos. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Bueno, quiero entonces continuar este tema. Si ustedes recuerdan, el 1 de junio di una enseñanza acerca de este capítulo 14. Estuvimos mirando, hermanos, la importancia, la profundidad, cuando el Señor le dice a Tomás, que fue el que preguntó, le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y vimos entonces que en ese relato o en esa conversación también hay una pregunta de Felipe. Felipe le pregunta al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Y en el versículo 9 Jesús le dijo: tanto tiempo, en forma de pregunta, él le hace esta afirmación: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, está diciendo el Señor Jesucristo, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Gloria a Dios. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Y aquí entonces quiero enlazar, hermanos, y hay algo grande que nosotros debemos tener en cuenta es, hermanos, ¿cómo conozco yo a Dios? ¿Qué conozco de Dios? ¿Qué percibo de Dios? O sea, ¿cómo es mi relación con Dios? ¿Quién es Dios para mí? Para muchos, para muchas personalidades, Jesucristo fue un hombre muy importante en la historia que trajo cambios para la humanidad. Quizás fue un hombre muy preparado, fue el ungido. Para otros quizás, como lo promulgan algunas doctrinas, solamente fue un hombre que vino a este mundo. Para otros se habla de una segunda persona en la Trinidad. Amén. Pero para nosotros, y conforme lo dice la Escritura, él dice: Felipe, yo soy el Padre. Amén. Para nosotros, hermanos, hoy tenemos la convicción, y es bueno tener eso clarísimo: ¿quién es Jesús? Porque de ahí parte, hermanos, la convicción que nosotros tengamos en adelante para hacer grandes cosas en Dios. Y sigue el versículo 10. Mire la pregunta: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ese en significa dentro. O sea, lo que el Señor les está diciendo es: ¿no crees que yo estoy dentro del Padre y que el Padre está dentro de mí? O sea, ustedes me ven visualmente como un hombre que en algunas maneras me he cansado, he sentido necesidades como cualquier ser humano, pero yo soy el Padre porque el Padre está dentro de mí. Y luego le dice, mire, la Biblia es de detalle, le dice: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Hermano, ¿sería que el Señor no tendría inteligencia? Claro que sí, y tenía voluntad y tenía capacidades como cualquier ser humano para hablar por su propia cuenta, pero él quería darle todo el crédito, porque él lo que estaba queriendo decir es: así ustedes me vean como un humano, las palabras que yo hablo, las obras que yo hago, no las hago por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Él hace las obras. Y mire, hermanos, qué importante. Si nosotros tomamos esa última partecita y sabemos que el Padre que mora en Jesús es el que hace todas las obras,
La pregunta es, si yo quiero hacer grandes obras en Dios, entonces, ¿qué debo tener? ¿Cómo, hermana María? El Padre morando en mí. Amén. Hermanos, eso es lo que nos está diciendo el Señor. Si yo, o sea, las palabras que yo hablo, las obras que yo hago, no las hago por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace todas las obras. Así que, hermanos, si nosotros nos proyectamos y queremos hacer grandes cosas, entonces lo que tenemos que hacer es permitir que la gloria de Dios, que el poder de Dios se manifiesten en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. ¿Y cómo saber o cómo hacer para que el Padre more en mí? Hermanos, eso es como traído por allá de una película. O sea, que el Padre, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios que todo lo sabe, el eterno, el gran yo soy, que venga a vivir en un corazón o en una persona llena de dificultades, quizás con errores, quizás con muchas falencias humanas, pero déjeme decirle que en Dios todo esto es posible, porque Dios quiere, hermanos, un corazón sensible, una persona que le diga: Señor, tengo falencias, quizás no lo merezco, pero te necesito, Señor, pero necesito sentirte en mi vida. Así que, hermanos, ¿cómo hacer para tener la gloria de Dios en nuestras vidas? La palabra dice, Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Efesios capítulo 2. Mira este versículo tan bonito, Efesios capítulo 2. Voy a leer a partir del versículo 20. Dice: edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio. ¿Cuál edificio? La iglesia. Nosotros somos el edificio, el templo santo, el cuerpo de Dios, en quien todo el edificio, mire, hermanos, bien coordinado, no en desorden, sino en un mismo sentir, con un mismo espíritu. Y a eso, hermanos, es la oración que se ha venido teniendo en este mes, que, hermanos, todos estemos sensibles, que estemos unidos en un mismo sentir, que toda la iglesia, hermanos, con un mismo ánimo podamos decirle: Señor, la iglesia aquí en Santander quiere moverse con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, la iglesia aquí en Santander queremos ser instrumentos de gloria. Queremos que tú te muevas en nuestras vidas. Mire, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hermanos, mire la visión de Dios, para que este edificio vaya bien ordenadito, vaya creciendo, para ser un templo santo en el Señor. Hermanos, qué visión tan grande de Dios. Dios nunca, hermanos, se ha imaginado una iglesia desordenada. Dios nunca tiene en su mente una iglesia que vive de pronto en las cosas de este mundo, sino que es una iglesia que se preocupa por crecer en Dios. Amén. Y luego el versículo 22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Sabe para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos,
cada uno de nosotros, el propósito de Dios es que seamos edificados para que seamos morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. Yo no sé, hermano, si usted quiera decirle: Señor, yo quiero que mi vida, mi cuerpo, Señor, todo lo que soy sea una morada para ti. Que tú te muevas en mi vida, que tú arranques de mi vida lo que no sirva. Aleluya. Primera los Corintios capítulo 6 versículo 19 dice la palabra del Señor: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Hermano, el Espíritu Santo no está por allá divagando o dando vuelta. El Espíritu Santo está en la iglesia. Y la iglesia somos cada uno de nosotros. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén, gloria a Dios. Y hay otra referencia, segunda los Corintios capítulo 6. Dice la palabra del Señor, versículo 16: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Hermanos, mire qué bonito. O sea, Dios lanza una pregunta a través del apóstol Pablo y es: hijo mío, tú que eres cristiano, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Tú eres templo de Dios y como tal tienes que permanecer en esa posición y en esa altura, porque somos hijos de Dios. Y mire, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Tóquese usted, hermano, ahí, tóquese y diga: yo soy templo del Dios viviente. Yo soy templo del Dios viviente. En mí se manifiesta la gloria de Dios. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Dice quién? ¿Dice quién? El Señor Todopoderoso. El Señor Todopoderoso. Así que, hermanos, mire, el propósito de Dios para que pasen grandes cosas es que, hermanos, yo pase a ser habitación del Espíritu Santo. Amén, amén. Por eso cantamos ese coro y le decimos a Dios: muévete en mí, muévete en mí, toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Dígalo al Señor: muévete en mí, toma mi mente y mi corazón. Aleluya. Santo Espíritu, muévete en mí.
Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Así que, hermanos, el propósito de Dios, cuando Jesús dice, Él hace todas las obras, es que nosotros, hermanos, sepamos que sin la ayuda y sin el poder de Dios, como Él lo dijo en Juan capítulo 15, sin mí, separados de mí, nada podéis hacer. Pero, hermanos, con el poder de Dios, con la sabiduría de Dios, con el Espíritu Santo de Dios, obrando en toda su plenitud en nuestras vidas, hermanos, haremos grandes cosas. Aleluya, aleluya. Y mire, el versículo 11. Creedme, otra vez, yo no sé, hermanos, por qué en ese capítulo les insiste tanto. O sea, solamente el Señor les faltó pedirles el favor y decirle, por favor, creedme que yo soy en el Padre. Otra vez, o sea, créanme que yo estoy dentro del Padre y que el Padre está dentro de mí. Y si aún no les basta con eso, de otra manera, creedme por las mismas obras. Hermanos, es como cuando usted tiene una verdad y usted se la quiere hacer entender a una persona y usted dice, ¿yo qué tengo que hacer para que esta persona entienda? Aleluya. Y luego, si no creen a mis palabras, entonces, hermanos, el Señor acude a lo otro y es a las obras que Él ha hecho. Porque si hay algo, hermanos, que da testimonio de la grandeza y del poder de Dios, son sus obras. Amén. Son sus obras. Usted conoce un dicho que dice por ahí, hermanos, que los hombres pueden morir, pero sus obras los acompañarán por siempre. Amén. Han habido grandes personajes en la historia que, si no los mientan, hermanos, son un referente porque dejaron una marca en la humanidad. Pudo haber sido una marca negativa, como pudo haber sido una marca positiva que trajo un beneficio a la humanidad. Si nosotros en esta mañana habláramos o preguntáramos y dijéramos quién fue Adolfo Hitler, usted con todo o todos a una misma voz diríamos, él es un símbolo de tragedia porque fue el hombre que ideó aquel plan macabro que acabó con más de 6 millones de judíos. Y todo mundo lo sabe. Si dijéramos en esta mañana quién fue Thomas Edison, miraríamos para arriba y dijéramos, él fue el hombre que en más de 1000 intentos por fin inventó la bombilla. Hermanos, son inventos y cosas que hicieron estos hombres que transformaron el conocimiento y trajeron beneficio a la humanidad. Si dijéramos en esta mañana quién fue Isaac Newton, todos los estudiantes 18º, 9º, los de universidad dicen, Isaac Newton es el inventor de la propiedad gravitacional, de la propiedad universal gravitacional. Fue el hombre que inventó la ley de la dinámica. Él fue el que nos habló del cálculo integral y diferencial. Amén. De las leyes de Newton. Si en esta mañana trayéramos a la memoria y dijéramos quién fue el apóstol Pablo, muchos diríamos un gran predicador, un hombre usado por Dios, que tuvo un llamamiento súper especial, un maestro de maestros, apóstol y maestro, que fue usado para escribir 14 de las cartas que componen el Nuevo Testamento.
Pero hermanos, cuando hablamos de Jesús, no hay punto de comparación. Hermanos, porque las obras de Él son sin igual. Y por eso es que, hermanos, Él les dice: si ustedes no creen a mi palabra, entonces crean a mis obras. Entonces crean a mis obras, hermano. Y me parece, me lo imagino yo, que el Señor Jesucristo, en su omnisciencia, en su poder y en su gracia, hermanos, como que los hace retroceder 750 años antes y los lleva, hermanos, a Isaías capítulo 35. Y mire lo que dice la palabra. Isaías 35: se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Y mira esta partecita tan bonita: ellos verán la gloria de Jehová y la hermosura del Dios nuestro. Hermanos, si esto es lo que me impacta, porque esta promesa era para el pueblo de Israel. O sea, ellos verán la gloria de Jehová y la hermosura del Dios nuestro. ¿Y cómo es posible que lo tienen enfrente y no saben quién es Él? ¿Cómo es posible que tienen la manifestación de Dios y no saben quién es Él? Y por eso el Señor en el Espíritu como que lo lleva y le dice: ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Hermano, ¿y sabe qué es lo bonito? Que aunque nosotros no estuvimos en ese tiempo, ni tuvimos la oportunidad de andar con el Señor, ni de dormir con Él, ni de ver ahí palpables sus maravillas, hermanos, nosotros lo creemos por fe. Nosotros por fe contemplamos su grandeza. Hermanos, por fe contemplamos su hermosura. Hermanos, cuando nosotros decimos: Señor, tú eres hermoso, Señor, tú eres majestuoso, Señor, tú eres glorioso, hacemos por fe y con una convicción desde lo más profundo. Y luego el versículo 3: fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decídalo de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios, hermano, Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Él mismo vendrá y os salvará. Y mire, y luego le dice: y cuando eso suceda, ¿sabe qué va a pasar? Cómo el mundo se va a dar cuenta que Dios se manifestó en carne. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y mire, hermanos, porque no se queda aquí. Acuérdese que Él les está diciendo: si ustedes no creen, entonces crean por mis obras. Juan el Bautista estaba encarcelado y quizás él ya presentía que era su último tiempo,
pero él quería estar seguro que el que él había presentado realmente era el Cordero de Dios. Porque Juan fue el encargado, el precursor de decirle a las multitudes que venía uno tras de él, que era más poderoso que él. Amén, que él no era digno de desatar encorvados los cordones de su calzado, pero que él vendría y los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y Juan quería estar seguro que el que él había hablado si era Jesucristo. Mateo capítulo 11, dice la palabra del Señor, versículo 2: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Mire, respondiendo Jesús les dijo: id, vayan y háganle saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven. Hermano, conecte Isaías 35, Mateo 11. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Aleluya. Hermanos, el Señor diciéndole: vaya, dígale a Juan, vaya, dígale a Juan que el Dios que habló en Isaías 35 es el mismo que está haciendo estas obras. En pocas palabras, el Señor les está diciendo: yo soy ese Dios que prometió venir a rescatarlos y a salvarlos. Yo soy Emmanuel, Dios con ustedes. Aleluya, aleluya. Así que, hermanos, primer punto: queremos hacer grandes cosas, saber quién es Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Y vuelvo a Juan capítulo 14, al versículo 12. Versículo 12. Luego dice el Señor, hermanos, yo me meto en esto, hermano, y me parece como al Señor, hermanos, como con esa convicción, como cuando usted quiere hacer algo y tiene esa total certeza. Como le he dicho a los jóvenes que han asistido a un café con el pastor: métase en Dios, aprenda que usted cuando hable con la convicción, que usted hable desde adentro con fe y creyendo realmente que es lo que está predicando. Y luego el Señor les dice: de cierto os digo. Esa palabra de cierto, hermanos, es como el Señor confirmando, y como está en Juan 8:17, que toda palabra que tiene que constar en boca de 2 o 3 testigos. Por eso el Señor les dice: de cierto os digo. Y que el Señor, hermano, nos esté diciendo en esta mañana: iglesia en Santander, de cierto os digo, el que en mí cree, el que en mí cree. Hermano, ¿y sabe qué le estaba diciendo yo a Dios en mis oraciones? Señor, yo quiero creerte. Señor, yo quiero creerte. Señor, aumenta mi fe. Señor, despierta mi espíritu, que yo pueda ver más allá, que pueda quizás salir del conformismo en el cual estoy metido. Porque, hermanos, sinceramente les digo, he sido negligente para el servicio a Dios,
Pero bueno, hermanos, Dios que nos dice en esta mañana, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago. Hermanos, esto es una cosa, hermanos, es un reto, yo no sé, uno no alcanza a imaginar como el pensamiento del Señor Jesús. Las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre. Hermanos, hagámonos la pregunta aquí. Señor, si tú resucitaste a Lázaro de 4 días, Señor, si tú resucitaste al hijo de la viuda de Naín, Señor, si tú levantaste paralíticos, Señor, si libertaste al endemoniado de Gadara y tantos milagros como dice la Biblia, Jesús, varón aprobado, que hizo milagros, señales y prodigios. Y ahora el Señor nos está diciendo, hijo, si usted cree en mí, las obras que yo hice, usted también las hará y mayores aún las hará. Hermanos, no nos parece en esta mañana como algo, hermanos, inmensamente grande que Dios nos esté dando, nos comparta ese privilegio de decirte, hermano, tú también puedes hacer cosas grandes para Dios. Solamente es que actives tu fe, solamente es que te lo creas. Y yo sé que usted podrá estar diciendo, Señor, úsame para sanar a un enfermo. Señor, no sé si tú me usarás para levantar a algún paralítico o me usarás para libertar a algún endemoniado. Hermanos, esas cosas son importantes y son buenas, pero quiero, hermanos, aquí llevarlos por esta línea, que hay algo supremamente más importante que los milagros mismos, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vuelvo a Mateo capítulo 11. El Señor en el versículo 9, hablando de Juan el Bautista, dice, y le hace una pregunta a las multitudes, ¿pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Sabe qué fue lo que hizo grande a Juan el Bautista? No delante de los hombres, no delante de las multitudes, sino delante de él. ¿Sabe qué es lo grande de Juan el Bautista? Que fue el encargado de presentar a Jesucristo como el Rey de Reyes. Amén, amén. Él fue el encargado de preparar el camino, de anunciarle a las gentes que Dios vendía a este mundo. Así que, hermanos, lo más grande que nosotros podemos hacer en Dios en este tiempo, más allá de los milagros para los cuales Dios te use, hermanos, es la predicación de la palabra del Señor.
es la predicación del Evangelio. Es la predicación del poder de Dios. Amén. Y mira, hermanos, si predicamos a Jesucristo, los milagros van a venir. ¿Qué dijo el Señor? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y sanarán. Pero ¿sabe, hermanos, por qué se da todo eso? Por la predicación del Evangelio. Aleluya, aleluya. Por eso, hermanos, mire, cuando el Señor se iba a ir, no le dijo a los apóstoles, vayan y sanen. Ya no era ese tiempo, vayan y sanen, vayan, hagan milagros, sino que les dijo, váyanse a Jerusalén. Váyanse a Jerusalén y congregaos allí y esperad la promesa del Espíritu Santo, porque el Señor ya se los había dicho en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, Él les había dicho, mire, Juan 14, perdón, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aleluya. Y luego les dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y en Hechos capítulo 1, mire lo que dice, versículo 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aleluya. Y mire, me agrada que ellos se van para el aposento alto, hermanos, y allí vino el poder del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Aleluya.
Hermanos, mire cómo hace Dios las cosas. Hermanos, para Pedro no había ninguna duda quién era el Señor Jesucristo. Y el Señor, hermanos, lo llena con su Espíritu Santo y se prende allí, hermanos, un acto, hermanos, sobrenatural. Tanto que las gentes dijeron: están borrachos, están ebrios. Y allí ellos, hermanos, llenos del Espíritu Santo, y Pedro toma la vocería y dice: en nosotros no estamos borrachos. Lo que ustedes ven que está pasando es el cumplimiento de la promesa de Dios, que en los postreros tiempos Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne. Hermanos, si el Espíritu Santo inspira a Pedro, lo toma, hermanos, y empieza a predicarles al Señor Jesucristo, y le dice: varones israelitas, vosotros oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por medio de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Así que les está diciendo: esto que ustedes ven es el poder del resucitado. A ese que ustedes despreciaron, a ese que ustedes mataron, Dios lo ha resucitado con todo poder y ha derramado el poder de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y empieza a predicarles a Cristo, tanto que en el versículo 36 les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y mire lo que pasó. Al oír esto, se compungieron de corazón. O sea, miles de personas que estaban allí presenciando sintieron el poder de Dios en sus vidas. O sea, sintieron como Dios, hermanos, les tocó el corazón. Y dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Como 3,000 personas. Hermanos, ¿cuándo en la Biblia encontramos un suceso anterior que se hubiera bautizado una multitud? Hermanos, Dios estaba cumpliendo, me parece, hermanos, el Señor Jesucristo diciéndole a Pedro: Pedro, mira, tú te la creíste.
Pedro, tú la agarraste y mira, en el primer mensaje, 3,000 personas fueron bautizadas. 3,000 personas que le fueron arrebatadas al infierno. La pregunta es, hermanos, si yo le creo al Señor Jesucristo, ¿cuántas personas me va a regalar Dios? Amén. Para hablarle de su palabra. Hermanos, 3,000. Y Pedro, hermanos, con ese espíritu de evangelismo, de convicción, porque tenía a Dios metido en lo más profundo de su ser. Hermano, y como quisiera, yo no sé, hermano, pero que todos nos uniéramos y le dijéramos a Dios en esta mañana: Señor, métete en lo más profundo de mi alma. Señor, métete en lo más profundo. Hermanos, cosas grandes, pero necesitamos a Dios obrando en nuestra vida. Aleluya, aleluya. Hermano, y quiero terminar con estos dos textos. Hermano, un corazón sensible. Mira, hermano, quiero terminar con estos dos pasajes, porque a pesar de la persecución y los momentos difíciles que vivió la iglesia en aquel tiempo, hermanos, nunca renunciaron a predicar, nunca se escondieron y nunca amaron los milagros. Yo no veo por allá, después de que recibieron el Espíritu Santo, a los apóstoles con sed de sacar demonios. No, iban, hermanos, era con esa fuerza y esa convicción, predicando el evangelio. Tanto que Felipe, que fue uno de los que le dijo al Señor: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y ahora no nos vemos, no lo vemos con la duda, no lo vemos preguntando quién es Jesús. Hermanos, lo vemos lleno y con esa convicción, predicando el evangelio en Samaria. Dice entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba Cristo. Hermanos, si había un mensaje poderoso en ese tiempo, y aún, hermanos, es un mensaje con poder, es el mensaje de Cristo Jesús. Que Cristo murió, que Cristo fue resucitado, que Cristo fue crucificado, que murió, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día. Les predicaba Cristo, y ¿sabe qué pasaba? Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hermanos, los milagros no van a llegar porque tengamos dones o hermanos, porque seamos muchos. Hermanos, los milagros van a llegar por la predicación del evangelio de Jesucristo. Ay, ay, ay.
Hermanos, si queremos ver milagros en nuestra vida, tenemos que creerle a Dios. Tenemos que vivir el evangelio como Dios manda. Hermano, tenemos que compartir y predicar el evangelio, porque esa es la raíz, hermano, a través del cual van a pasar grandes cosas. Amigo, usted que está en esta mañana, si usted quiere ver un cambio en su vida, tiene que recibir a Cristo Jesús. Y les decía, hermanos, que a pesar de las circunstancias, los momentos difíciles, y por eso quedó escrito, hermanos, en las páginas de la Biblia, como Dios inspira a Lucas, hermanos, para que con tanto detalle nos deje registrados a nosotros esos hechos maravillosos que pasaron, pero también la fortaleza y la convicción de nuestros hermanos en aquel tiempo. Hechos capítulo 4, versículo 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que está en ellos, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y me adelanto al versículo 29 y dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, mire, hermano, la respuesta de Dios a una oración profunda, a una oración sincera, hermanos. Cuando todos, hermanos, no físicamente, pero si todos nos tomáramos de las manos en este día y le dijéramos: Señor soberano Dios, Dios omnipotente, grande, fuerte, hacedor de maravillas y prodigios. Señor, yo te presento mi familia. Señor, yo te presento mi enfermedad. Señor, yo te presento esta dificultad tan grande que me está consumiendo el alma. Hermano, mire la respuesta de honorado. El lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Versículo 12, capítulo 5. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el puerto de Salomón, en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor, mire, hermanos, mire, y los que creían en el Señor aumentaban más, amén, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados
por espíritus inmundos y todos eran sanados. Hermanos, y la pregunta es, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron tantas hazañas y maravillas? Como un hombre que había negado al Señor Jesucristo 3 veces, como unos hombres de carne y hueso, con las mismas dudas que quizás nosotros tenemos, con las mismas falencias y errores, pudieron hacer aquellas cosas. Hermanos, porque le creyeron al Señor Jesucristo. Hermanos, llamados para cosas grandes. Y quiero en esta mañana, hermanos, yo no sé si usted tenga el deseo de decirle a Dios: Señor, yo me quiero matricular en ese proyecto contigo. Señor, yo quiero hacer parte de ese gran proyecto tuyo. Señor, yo quiero que mi nombre no quede escrito aquí en las páginas de ningún libro, sino que queden escritos en el libro de la vida. Que en día del tribunal de Cristo el Señor me diga: ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Quiero, hermanos, en esta mañana lanzarle de parte de Dios este desafío a un joven. ¿Dónde están los jóvenes que quieren hacer grandes cosas para Dios? ¿Dónde están las señoritas que quieren predicar el evangelio? ¿Dónde están los hermanos, los ancianos que quieren ser columna y baluarte de la verdad? Hermano, permita que el Espíritu Santo toque su vida. Abra su corazón en esta mañana y dile: Señor, aquí está mi vida. Despierta mi espíritu, despierta mi espíritu. Abre mis labios para que publique tu grandeza.